Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Pretsu. En el día de hoy vamos a continuar en la página 41. No olviden suscribirse para seguir viendo más contenido. Entonces, vamos a continuar. Nos dice, en la siguiente figura, el ángulo 7 mide 30 grados. Encuentra las medidas de los demás ángulos considerando que AB es paralela a CT. Vamos a ver que tenemos dos rectas paralelas, AB, C y D, que están cortadas por la transversal T. Entonces el problema ya nos está dando que el ángulo 7 mide 30 grados. Entonces aquí vamos a colocar que este ángulo es igual a 30 grados. El ángulo 7 con el ángulo 6 son opuestos por el vértice. Entonces recordemos que dijimos que ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces el ángulo 6 también debe medir 30 grados. Luego tenemos que el ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos internos, entonces también estos son congruentes. Entonces el ángulo 3 también debe medir 30 grados. El ángulo 3 con el ángulo 2 son opuestos por el vértice, entonces el ángulo 2 igual debe medir 30 grados. Y ahora vemos que el ángulo 1 con el ángulo 2 son adyacentes, entonces deben sumar 180 grados. Si el ángulo 2 sabemos que mide 30 grados, entonces el ángulo 1 más el ángulo 2 debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo 1 más el ángulo 2, que ya sabemos que es 30 grados, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces despejamos, el ángulo 1 es igual a 180 grados menos 30 grados, entonces eso es igual a 150. Entonces este ángulo 1 debe medir 150 grados. Y el ángulo 1 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice, entonces son iguales. Entonces el ángulo 4 igual mide 150 grados. Luego el ángulo 1 con el ángulo 5 notamos que son ángulos correspondientes. Y ángulos correspondientes dijimos que son congruentes, es decir, miden lo mismo. Entonces el ángulo 5 es igual a 150 grados. Y el ángulo 5 con el ángulo 8 son opuestos por el vértice, entonces también deben medir lo mismo. Entonces este mide 150 grados. Entonces así que ya encontramos la medida de cada uno de esos ángulos. Entonces vamos a anotar aquí el ángulo 1, dijimos que es 150 grados. El ángulo 2, 30 grados. El ángulo 3, 30 grados. El ángulo 4, 150 grados. El ángulo 5, 150 grados. El ángulo 6, 30 grados. El ángulo 7, 30 grados. Y el ángulo 8, 150 grados. ¿Okay? Entonces es así como ya encontramos la medida de cada uno de estos ángulos. Ahora vamos a ver lo siguiente. Nos dice, en la siguiente figura, AB es paralela a CD y el segmento AH es la bisectriz del ángulo AEF. Determina el valor del ángulo DFE. Primero vamos a localizar qué ángulo es el que nos están pidiendo. Entonces tenemos que encontrar el ángulo DFE. Vamos a llamarlo que esta es E. Entonces como nos pedían el ángulo DFE, entonces sería DFE, sería este ángulo. Nosotros necesitamos encontrar este ángulo, no conocemos. Entonces, ¿qué dato nos está dando el problema? Nos está diciendo que EH, o sea, este segmento de acá, es la bisectriz del ángulo AEF. ¿Y cuál es el ángulo AEF? El ángulo AEF es todo este de aquí. Entonces, este pedacito de aquí es 70 grados la bisectriz. Y recordemos que una bisectriz es aquel que nos divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, si esta parte mide 70 grados, acá igual debe ser 70 grados. Entonces, todo ese ángulo AEF debe ser igual a 140 grados. ¿Okay? Todo este ángulo de acá es 140 grados. Aquí 70 y 70, 140. Luego, como AB es paralela a CAD, entonces vamos a notar que el ángulo AF es alterno interno con el ángulo DFE. Es decir, como son ángulos alternos internos, son congruentes, de igual medida. Entonces, el ángulo DFE debe ser igual a el ángulo
AEF. El ángulo DFE, que es el que queremos encontrar. Nosotros ya sabemos que el ángulo AEF, aquí, ya habíamos encontrado que es 140 grados. Entonces, por lo tanto, ese ángulo que buscábamos debe ser igual a 140 grados. ¿Okay? Dijimos que son alternos internos ya que están dentro de las paralelas y están del lado contrario de esa transversal que los divide. Ahora tenemos aquí este ejercicio, nos pide encontrar los valores de X y Y. Entonces tenemos como datos que A y B son paralelas a C y D. Tenemos que encontrar los valores de X y Y. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a anotar este punto como H y G. Entonces el ángulo CHE, es decir, este ángulo de aquí, es alterno interno con el ángulo BGF. Es decir, con este ángulo de acá, BEF, que es igual a 150 grados. Son alternos internos ya que están dentro de las paralelas y del lado contrario de la transversal. Uno está aquí de este lado y el otro de este otro lado. Entonces, recordamos que ángulos alternos internos dijimos que son congruentes, es decir, de igual medida. Entonces, el ángulo CHE debe ser igual al ángulo BGF. Entonces, CHE tenemos que es X más Y. Y eso debe ser igual a el ángulo BGF, que es 150 grados. A este lo vamos a nombrar como nuestra ecuación 1. Luego, el ángulo CHE y el ángulo DHE, es decir, este ángulo con este otro, son adyacentes, por lo que deben sumar 180 grados. Entonces, X más Y más X menos 2Y debe ser igual a 180 grados. Entonces, vamos a sumar términos semejantes. X más X, 2X más Y menos 2Y es igual a menos Y. Y eso es igual a 180 grados. Entonces, esta sería nuestra ecuación 2. Entonces, se nos va a formar un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Tenemos este sistema, vamos a resolverlo por suma y resta. Vemos que aquí ya directamente se nos va a eliminar la variable y, entonces vamos a sumar 2x más x da 3x más y menos y, que cancela. Y aquí nos quedaría 150 más 180, 330 grados. Entonces, despejando para x va a ser igual a 330 grados entre d de 3. Entonces, x va a ser igual a 110. Sustituyendo, x igual a 110 en la ecuación 1. Y la ecuación 1 es x más y igual a 150. Entonces, x, que ya sabemos que es 110 más y igual a 150. Entonces, vamos a despejar para y. Y va a ser igual a este 110. Vamos a pasar restando hacia el otro lado de la igualdad. Quedaría 150 menos 110. Y eso va a ser igual a 40. Entonces, y es igual a 40. Entonces, hasta aquí quedaría todo por este video. Nos vemos en la siguiente. No olviden darle like si les gustó y compartir. Gracias.